profesor. Pero mientras tanto ese policía está, no hay ni siquiera para una debida alimentación, sus logísticas como está. Si usted se va a la sanidad, por ejemplo, en el caso de último de San José de Ceje, no había ni siquiera un enfermero ahí, ni siquiera medicamentos de primeros auxilios. Ha visto su logística, la infraestructura, no había ni siquiera un medio de comunicación, ¿no? O sea, es tanto que cuando traen acá los heridos no ha habido ni siquiera una ambulancia para que de la policía que pueda trasladarlos. Ha Mm. sido de los bomberos o de acá del hospital de Ayacucho. Tenemos acá en Ayacucho podemos ver de que no hay medicamentos, no hay ni una aguja, no hay nada. Tenemos un fondo de vivienda policial que mensualmente recauda alrededor de 3.700.000 soles, pero ese dinero, ¿dónde está? No hay ni una vivienda acá para la persona policial. A nivel nacional peor, se ha convertido en entidad financiera. Entonces creo que es bien caótica la situación donde que se ha abandonado, es el único trabajador en el país donde que no tiene derecho a reclamar, no hay un órgano de control a la misma institución, de fiscalización. Entonces, por eso es el interés de poder sindicalizar, para que no solamente dar un debido servicio a la población, sino también para que esta institución tengamos que cambiarla. Mm. Porque no hay reforma que pueda mejorar, porque ya tenemos ya tantos ministros de todo tipo, de toda calidad, que no han podido y no van a poder resolver el problema de la Policía Nacional en el Ujú. país. Bueno, hay tantísimas cosas que de Sí, tus profesor. declaraciones podríamos hablar, pero ubiquémonos en el asunto del narcotráfico. Eh, un problema que trasciende gobiernos, porque esto no es nada nuevo, ha merecido inversión altísima de dineros no solo del país, sino del extranjero, presencia que sin embargo no nos ha ayudado a superar el problema. Tú has dicho que aunque sea un mes trabajaste en Machente, que es una zona pues de entrada y salida estratégica a algún sector de la selva. ¿Cómo ves este problema del narcotráfico? ¿De qué manera podríamos erradicarla? Si tenemos en cuenta que los pobladores de la selva, de los lugares que corresponden a Ayacucho, por lo menos dicen, miren, yo siembro coca no por el narcotráfico, sino porque se puede vender bien. Los productos alternativos no son negocio. A mí qué me importa finalmente quién o cómo conviertan eso en pasta básica de cocaína. Y en ese tigre y jale estamos ahora discutiendo con la incorporación, como Vicky Peláez decía y hemos comentado en nuestra presentación, del término este de que los senderistas son aquellos que están dirigiendo la situación. Por eso se ha puesto inclusive recompensas de 1,5 millones, 1 millón para los capos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un tema que tú conoces ampliamente. Sí, profesor, conocemos creo muy bien este tema, ya que también estuve el 96, 97 por lo menos en la localidad de Machene, diré Palmapampa, ¿no? He estado un mes en esos años. Ujú. Entonces conocemos creo que muy de cerca este problema, que habría que abarcar de repente desde un punto de vista de que identificar al enemigo, en este caso, de quiénes se trata, ¿no? Ujú. Habría que identificar bien eso. Si Porque si no identificas al enemigo, suponiendo que quieres cazar al zorro, pero no identificas bien al zorro, vas a matar pajaritos, vas a matar chihuacos y el zorro va a reírse desde algún lugar, ¿no te parece? Claro, efectivamente, ¿no? Entonces yo digo identificar al enemigo, ¿por qué, no? Si muy bien es cierto de que Sendero Luminoso y ayer se cumplía 17 años de la captura Sí, de sí. Abimael Guzmán, ahí de toda su cúpula, hecho por la policía. Uno, de que desde el momento dado de la captura de Abimael Guzmán y su cúpula, ha sufrido una derrota política y militarmente, donde que a nivel nacional ha sido derrotado totalmente para mí. Y podemos verlo como en grandes ciudades, acá en Ayacucho, en varios lugares,
donde que existían y son visibles cuando uno está ayacuchano, cuando uno conoce pues a la gente, ¿no? Muchos han tenido que insertarse a la sociedad, reinsertarse a la sociedad, donde que bueno, pues ahora tenemos gente que tenían esa ideología, ahora son comerciantes, son profesionales y cuando eran estudiantes ahora como profesionales siguen desempeñándose y dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de la legalidad. Ese es un aporte importante, ¿no? Si han pertenecido alguna vez, si han simpatizado alguna vez, si han creído alguna vez en esa opción de la lucha armada para cambiar la sociedad, ahora que ha perdido la guerra, ellos han vuelto a sus causas normales, realizan sus actividades, pero nada tienen que ver ya con esa propuesta superada. Claro, es así. Entonces, desde ese punto de vista, habría que ver de repente una entrevista que le hacen al ministro de Agricultura. O sea, quiero llegar al punto, ¿no? A ver, por favor. Al ministro de Agricultura, Salazar García, en marzo a mayo del 2007. Este señor ha sido presionado y obligado a renunciar por decir 6 verdades. Y dentro de ellos está, voy a decirlo solamente 3. Uno decía, la erradicación con represión solo genera violencia y muerte. Y también decía, no tenemos una política de drogas propia, sino la de Estados Unidos. El desarrollo alternativo es un fracaso. Entonces, si un ministro... Y las 3 cosas vigentes, ¿ah? Vigentes, ¿no? Y podría agregar a otro más, profesor. Dice, hasta ahora la política antidrogas ha concentrado sus esfuerzos en el eslabón más débil, es decir, los productores cocaleros. Correcto. No es justo que el apoyo de la debida a los agricultores se condicione con el abandono del cultivo de coca. Entonces, partimos de eso. Si partimos de eso, Estados Unidos maneja un lenguaje a nivel internacional y acá en nuestro país, de que este lenguaje, de que a todo el lenguaje de narcoterrorismo, terrorismo, remanente de sendero y rezago de sendero luminoso. En nuestro país, si decimos que ha sido derrotado política y militarmente, el grupo que se encuentra dentro del BRAE... O sea, los remanentes. No son remanentes. O rezago. Tampoco, sino que es un grupo que se ha orientado a enquistarse, porque si decimos que ha sido derrotado política y militarmente, no estamos hablando, no hay rezagos, pues. Si decimos rezagos, es el lenguaje de Estados Unidos. Entonces, es un grupo que a las finales, y lo hemos dicho en muchos espacios, ayer en Huanta también, en una radio en Huanta lo hemos dicho, de que se ha convertido en un brazo, o sea, ha formado un brazo armado del narcotráfico. ¿Por qué cree usted, profesor, de que todos los ataques que han sido, y tenemos alrededor de 54 muertes entre policías y de las Fuerzas Armadas, han sido en puntos estratégicos, es decir, de salida de droga y de ingreso de insumos químicos? Entonces, si ha sido dentro de ese contexto los ataques y las muertes, ¿qué hace esta clase política en nuestro país? Tenemos una clase política, los políticos, la iglesia, los altos mandos militares de la policía y de las Fuerzas Armadas, es utilizar este lenguaje con tres fines, profesor. Uno, porque hay personajes que tienen que rendir por delitos de lesa humanidad. Claro. Quieren utilizar como caballito de batalla para las próximas elecciones de 2010-2011. Y tercero, crear condiciones para poner las bases norteamericanas en nuestro barrio. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? O sea, con el pretexto de que continúa el problema del senderismo, continúa el problema del narcotráfico y de paso la corrupción, quienes tienen que venir a ayudarnos son los norteamericanos que tienen